Buenos días con todos. En este video vamos a el tercer podcast, si no me equivoco. Vamos a hablar sobre la economía. Ahora disculpen un poco que estoy con la garganta un poco mal. Vamos a definir conceptos de economía, ¿no? Podemos decir que es una ciencia social que estudia la distribución eficiente del recurso escaso, ¿no?, entre fines alternativos. Ese podríamos ser un concepto de qué es economía para más o menos entender esta ciencia social. Podríamos tratar de entender a la economía como todo gira en torno al recurso escaso, ¿no? Siempre la necesidad va a ser mucho mayor que el recurso, ¿verdad? Ese es el principal problema de la economía. Ahora, para esto tenemos nosotros que optar por una elección, un costo de oportunidad en este caso. Tenemos que elegir, ¿no? Porque el recurso, como lo reiteré, es escaso, ¿no? Entonces, entendemos que si un recurso es mayor, en este caso que la necesidad, estamos ya hablando de la abundancia, ¿no? Ahora vamos a tocar el tema de la división de la economía. En este caso tenemos a la economía positiva, ¿no?, que son hechos reales, lo que es, ¿no?, relación, se podría decir una relación causa-efecto, ¿no? Ley de la demanda. ¿Qué podemos definir o entender como la ley de la demanda? Que es mientras el precio aumente, la cantidad demandada va a disminuir, ¿correcto? Ese es el entendimiento. El incremento de los impuestos indirectos trae como consecuencia un incremento en el precio que el consumidor paga, ¿no? Solamente un detalle, que China hoy por hoy es el principal destino de las ventas que el Perú hace, ¿correcto? Podemos también tener la economía descriptiva, que se basa en la observación y en la descripción, más que todo datos, por así decirlo. La teoría económica, que es más, se trata de analizar y explicar, ¿no? Entramos a la microeconomía. Podemos definir que es el estudio de la composición de un todo, es decir, estudios individuales, ¿correcto? La microeconomía va a estudiar ¿qué cosa? La microeconomía va a estudiar a la familia, que en este caso vendría a ser la demanda, a la empresa, que en este caso sería producir bienes y servicios, o en todo caso se puede llamar como oferta también. El mercado vendría a ser el precio, ¿correcto? Ahora vamos a ver qué es la macroeconomía. Es el estudio de la economía con magnitudes globales o agregadas, ¿correcto? ¿Qué estudia? Estudia la inflación, que podemos definir que es un incremento continuo o generalizado de los precios, ¿correcto? Luego tenemos como otro concepto PBI, ¿no?, que podemos definir como PBI, que es la producción que se hace dentro de un país, ¿correcto? La recesión es la caída continua de la producción. El consumo, como ya lo había indicado, es mientras más baje la tasa de interés, los préstamos van a subir y a su vez el consumo también va a subir. Cuando el gobierno baja la tasa de interés, las personas acceden a préstamos y se genera el consumo, ¿no? Tenemos la economía normativa, también es algo más subjetivo, ¿no? Es lo que debe ser. Ejemplo, podríamos decir que se debe eliminar el salario mínimo vital, ¿no? Es un ejemplo, no se lo tomen personal, solo es un ejemplo. Políticas económicas, medidas aplicadas por el gobierno para lograr determinados objetivos. Ejemplo de política económica, ¿no? El gasto de gobierno,
Todos queremos llegar al pleno empleo, eso es lo que todos deseamos. La inversión, impuestos, ahorros. Si estamos en recesión, lo que se tiene que hacer en este caso sería aumentar el gasto de gobierno, bajar los impuestos, y en este caso podríamos estar ante una política fiscal de tipo expansiva. Mientras el gasto del gobierno baje y los impuestos suban, podríamos estar o estaríamos ante una política fiscal de tipo contractiva, ¿correcto? Recuerden que toda escasez genera que los precios suban, ¿no? La política monetaria podemos entender que es diseñada por el BCR, el Banco Central de Reservas del Perú. Mientras la masa monetaria suba, el interés baja, y esto a su vez hace que la inversión suba y el ahorro baje. Política monetaria expansiva. Tenemos también a la política monetaria contractiva. Mientras baje la masa monetaria, los intereses van a subir. Estaríamos ante una baja de la inversión y un aumento de los ahorros, ¿correcto? Otro concepto que siempre escuchamos por ahí es el PBI per cápita. Ya sabemos lo que es el PBI. Ahora el PBI per cápita es el PBI por persona. Más resumida, es cuando es lo que debería tener cada persona, ¿correcto? Los factores productivos, también podemos decir que todo elemento usado en la producción de bienes y servicios, la naturaleza en este caso, es el elemento preexistente al hombre. ¿Qué podemos definir como trabajo? Trabajo podríamos decir que es la aplicación de la energía física y mental. Crear bienes y servicios, la retribución es igual a salario, ¿no? El capital podríamos decir que son los objetos, en el caso físicos, ¿no? Es un bien usado por las empresas para crear bienes y servicios, ¿no? Ejemplo, la máquina, los insumos, ¿no? En la retribución, en este caso, sería el interés, ¿no? Una empresa podríamos definir que organiza la producción y su retribución en este caso sería la ganancia, ¿no? El Estado se va a encargar de regular la economía y la retribución va a ser los tributos, sí, los tributos. Tenemos la función de producción en corto plazo, ¿no? Son los factores, en este caso serían los factores fijos, serían la naturaleza y el capital, ¿no? Los factores variables serían en este caso el trabajo. Ojo que estamos hablando de la función de producción en corto plazo, ¿correcto? Aquí en este caso muestra cómo crece la producción al incrementar un solo factor. Ley de los rendimientos decrecientes. Podríamos tener un ejemplo aquí. Vamos a hacer un ejemplo con una máquina fotocopiadora, ¿correcto? Una máquina fotocopiadora es manejada por una persona. Esta persona a su vez produce 1000 copias al día, ¿correcto? Esta máquina fotocopiadora podría ser el capital y en este caso la persona sería la encargada de trabajar, ¿no? Si esta misma máquina fotocopiadora le agregamos no a uno sino a dos personas, la producción va a ser de 1800 copias al día, un incremento de 800. Si esta misma máquina fotocopiadora añadimos una tercera persona más, serían 3 personas que estarían manipulando una máquina fotocopiadora que a su vez produciría 2000, produciendo un incremento de 200 en comparación al anterior. Añadimos una persona más, 4 personas manejando una máquina fotocopiadora producen 2100, teniendo 100 a comparación del anterior. ¿Qué nos quiere decir esto?
que la producción crece cada vez en unidades más pequeñas. Ley de rendimiento decrecientes. La función de producción de largo plazo, podríamos definir estos factores como todos resultan variables, ¿no? La naturaleza, el capital y el trabajo. Muestra cómo crece la producción al incrementar estos tres factores. Rendimiento a escala, ¿no? En este caso, nosotros podríamos definir que el factor de la producción, en comparado a los rendimientos de escala, se quiere llegar al rendimiento creciente, ¿no? Desarrollar podría ser decreciente, que la producción solo se puede aumentar por 1.5. Un rendimiento constante, la producción aumentaría por 2, ¿no? Es un rendimiento constante. Un rendimiento creciente es una producción, en todo caso, multiplicada por 4. Ese es donde se quiere llegar, ¿no? Luego tenemos la teoría de la demanda. Supuesto, ¿no? No hay poder de mercado, entre comillas. La capacidad de influir en el precio, la competencia perfecta, ¿no? El consumidor racional obtiene la mejor respuesta al contexto. El consumidor busca máxima utilidad, ¿no? Un bien normal. Relación con el ingreso. El bien normal sería directa con el ingreso. El bien inferior en este caso sería un bien barato. Un bien podríamos definir como un bien de refugio, ¿no? Bienes refugio.